El regalo que nadie quería. El salón estaba lleno de luces, risas y orgullosos nobles alienígenas. La gran fiesta de la casa Barnard fue famosa en todo el mundo. Los sirvientes se movían silenciosamente con bandejas de plata mientras la música de instrumentos de cristal llenaba el aire. Pero detrás de todo el lujo había algo frío y cortante en la atmósfera. Arrogancia. En el centro de todo se encontraba el barón Krell Barnard, alto y orgulloso, con ojos brillantes y una armadura azul afilada. Se rió a carcajadas mientras levantaba su copa de cristal. Sus invitados, nobles de muchos mundos, se rieron con él. Pero sus palabras fueron duras. Estos humanos, se burló, solo sirven para levantar cajas y limpiar pisos. Aún así caminan como si importaran. Déjame mostrarte lo pequeños que son. Todos se quedaron en silencio cuando un hombre humano caminó hacia adelante. Su nombre era Evan Cade, un simple mecánico que vivía en los límites del mundo colonial. Lo habían invitado por error, o quizás como una broma. Llevaba ropa vieja y parecía fuera de lugar, pero tenía ojos amables y caminaba con tranquila dignidad. El barón Krell sonrió. Como los humanos piensan que son iguales, le doy a este hombre un regalo que ni siquiera a mí me sirve. Todos giraron la cabeza cuando dos guardias trajeron a una niña. Ella era delgada, con piel suave y plateada y brillantes ojos violetas. Un collar brillante rodeaba su cuello. Ella parecía joven, apenas crecida. Ella no habló. Ella ni siquiera levantó la cabeza. Esta es mi hija muda, Alira, dijo el varón con una sonrisa cruel. No puede hablar. No tiene voz ni futuro. Quizás un humano pueda aprovechar algo tan roto. Los jadeos se extendieron por toda la habitación. Incluso algunos nobles parecían inquietos. Ella no es una mascota, susurró uno. Pero el varón levantó la mano. No me sirve de nada. Que se la lleve el humano. Quizá aprenda a limpiar motores. Todos se rieron. Evan no se rió. Miró a la muchacha. Sus pies descalzos temblaban. Sus ojos miraban al suelo. Nadie la había tocado, ni siquiera su padre. Tiene frío, dijo Evan en voz baja. Y asustado, el barón Krell se burló. Tómala, humano, o eres demasiado orgulloso. Evan dio un paso adelante. La llevaré, pero no por tu broma. Ella es una persona y merece amabilidad. La habitación quedó en silencio. Los ojos del barón Krell se entrecerraron. Entonces toma tu premio, humano. Pronto aprenderás que algunas cosas están demasiado rotas para arreglarlas. Ella no se movió cuando Evan extendió una mano. Ella no se inmutó. Ella no miró. Pero lentamente, paso a paso, ella caminó detrás de él. Nadie aplaudió. Ya nadie se reía. La fiesta continuó, pero ahora más tranquila. Afuera, el viento frío soplaba a través del cielo nocturno. Evan envolvió su viejo abrigo alrededor de los delgados hombros de Gira mientras bajaban los escalones de piedra. Ella no habló. Ella ni siquiera lo miró. Sus ojos miraban hacia adelante, vacíos. Llegaron a su pequeño taller, una humilde choza de metal en las afueras de la ciudad. Él la condujo adentro. «Puedes dormir aquí», dijo, mostrándole una suave pila de mantas en la esquina. «No tengo mucho, pero estarás a salvo». Ella permaneció allí quieta como una estatua. Evan suspiró y le sirvió una taza de caldo caliente. Él lo colocó cerca de ella. «Aquí no hay collar, no hay órdenes, solo descanso». Se sentó lentamente, como si no le creyera. No tocó la comida. Se envolvió en la manta, apretada como una armadura. Evan no la presionó. Estaba sentado al otro lado de la habitación, trasteando con máquinas rotas. Pasaron las horas y justo cuando se estaba quedando dormido en su silla, oyó algo. Un sonido, débil, suave, casi inexistente, un sollozo. Se giró y la vio acurrucada contra la pared. Se cubría la cara con las manos. Estaba llorando. Él no habló. No se acercó. Solo susurró, «Ya no estás sola.
Ella no respondió. Pero su llanto se apagó. Y en el frío silencio de la noche, comenzó un vínculo. Una chica rota, un hombre amable y una historia que haría temblar las estrellas acababan de comenzar. Elra no había dicho una sola palabra en 3 días. Se movía como un fantasma por el pequeño taller de Evan, silenciosa, cuidadosa e insegura. Cada vez que él entraba en la habitación, ella se detenía, con la mirada bajando al suelo. Evitaba. Su mirada parecía arder. No comía mucho, solo cuando él se apartaba. Tampoco volvió a llorar. Pero tampoco sonreía. No parecía viva, solo respiraba. Evan no la presionaba. Trabajaba en silencio durante el día, reparando piezas viejas de naves y limpiando filtros de motores. Le hablaba con dulzura de vez en cuando, contándole historias de su infancia en la Tierra o momentos divertidos en la plataforma de atraque. Ella nunca reaccionaba, pero él seguía hablando de todos modos, como plantando semillas en tierra seca, esperando que algo creciera. Se sentaba junto a la ventana cada noche, viendo salir las pálidas lunas, envuelta en la manta que él le había dado. Parecía una niña pequeña perdida. Sus ojos violetas reflejaban una tristeza que ni siquiera Evan podía describir. Una mañana, Evan la encontró sentada junto a su caja de música rota. Era una pequeña cosa redonda, abollada por años de caídas. Solía tocar melodías suaves al abrirla. Ahora solo chasqueaba y resoplaba, pero ella la sostenía con delicadeza en sus manos como si fuera un tesoro. ¿Te gusta?, preguntó en voz baja. Ella no respondió, pero sus dedos se movían lentamente sobre el borde de la tapa. Él se agachó a su lado. Solía escucharla cuando no podía dormir, dijo. Cuando las cosas se sentían demasiado pesadas, ella no lo miraba, pero tampoco se apartaba. Él sonrió. Está rota. Como muchas cosas aquí, pero a veces las cosas rotas aún tienen valor. Esa noche, dejó la caja de música sobre su manta. A la mañana siguiente, seguía allí, pero junto a ella había algo nuevo. Un trozo de chatarra aplanado y rayado con bordes afilados. Una forma, una imagen. Era un dibujo, una jaula, una niña pequeña dentro, una figura sombría que se alzaba sobre ella, y junto a la jaula, un hombre de pie con una herramienta en la mano. Evan la miró fijamente durante un largo rato. Lo comprendió. Ella no podía hablar con palabras, pero había empezado a hablar con imágenes. Al día siguiente, le dio más trozos de chatarra y un lápiz sin punta, y ella empezó a dibujar. No rápidamente, no muchos, pero cada imagen contaba una historia. Dolor, miedo, soledad, y luego. Evan respondía lentamente con frases cortas. Espero. Lo entiendo. Ahora estás a salvo. Gracias por compartir. La observó atentamente. Todavía se estremecía ante los ruidos fuertes. Evitaba el contacto visual cuando pasaban invitados, pero a veces ahora se sentaba más cerca, sin tocar, sino cerca. Una noche fría, un fuerte golpe golpeó la puerta del taller. Un comerciante rico, visiblemente borracho, entró tambaleándose. Oye, Cade, esa es la mascota muda del varón, dijo riendo. Elra se quedó paralizada en su asiento, con las manos apretadas sobre su lápiz de dibujo. Evan se interpuso entre ellos. No está en venta. El hombre se burló. Vamos, solo quería echar un vistazo. Dicen que es muy bonita, aunque sea inútil. La voz de Evan era firme. Vete. El hombre entrecerró los ojos. Cuidado, humano. No quieres enemigos como yo. Evan no pestañeó. Y no querrás ver en qué me convierto si la vuelves a asustar. Se hizo el silencio. Luego el hombre se fue maldiciendo. Evan se giró. Aira temblaba, con los ojos abiertos, pero no lloraba, solo lo miraba como si intentara comprender algo nuevo. Esa noche, mientras Evan reparaba una placa de circuito, ella se acercó a él en silencio. No habló, pero colocó con cuidado uno de sus nuevos dibujos sobre la mesa junto a él.
Era de ella y él sentados uno al lado del otro, con una sola línea grabada debajo. A salvo, Evan tocó el dibujo con dedos suaves. Gracias, susurró. Ella lo observó. El viento aullaba afuera. La habitación estaba cálida y por primera vez, permaneció en la misma habitación que él durante horas, sentada en silencio, pero sin miedo. A primera hora de la mañana, Evan se quedó dormido en su escritorio. No la oyó levantarse ni sus suaves pasos al caminar. Pero justo antes del amanecer, mientras la luz de la luna se filtraba por la ventana rota, una voz suave, temblorosa y silenciosa, apenas un susurro, susurró una palabra: hogar. Era frágil. Era insegura. Pero era una voz. Su voz. Evan no abrió los ojos de inmediato. Solo sonrió porque sabía que la chica que no hablaba acababa de empezar. Evan no habló de esa noche con nadie, ni siquiera con Alira. Cuando ella susurró la palabra hogar, la sintió como algo sagrado. Sabía que si le daba mucha importancia, podría volver a retirarse. Así que, sin embargo, actuó como si nada hubiera cambiado. Su corazón estaba tranquilo y lleno. Pero algo había cambiado. Ya no lo evitaba por las mañanas. Caminaba a su lado cuando trabajaba en motores averiados, observándolo atentamente como si intentara aprender. A veces lo ayudaba, entregándole las herramientas adecuadas incluso antes de que las pidiera. Sus manos eran delicadas pero precisas. Sus ojos no se perdían nada. Seguía sin hablar. No todavía. Pero a Evan no le importaba. Ahora hablaba con pequeños gestos, limpiaba un banco de trabajo antes de que él llegara, arreglaba el resorte de la caja de música sin que se lo pidiera o le dejaba nuevos dibujos en su escritorio. Los dibujos se volvían más suaves. Menos jaulas, más estrellas, menos dolor, más paz. Una noche, Evan estaba afuera arreglando un carrito flotante cuando oyó que la puerta del taller se abría con un crujido tras él. Salió descalzo, cargando algo envuelto en tela. Levantó la vista. «Oye, ¿estás bien?» Ella asintió lentamente y desenvolvió el objeto. Era la caja de música. Se la entregó y esperó. Evan sonrió, se sentó y comenzó a repararla. Apretó una espiral suelta, ajustó un engranaje roto y rebobinó el resorte. «Pruébalo ahora», dijo con suavidad, devolviéndosela. Elra abrió la tapa. Por primera vez en años, la caja tocó una melodía suave y temblorosa. Solo unas pocas notas. Lo suficiente, miró a Evan. Sus labios se movieron ligeramente como si intentara formar algo, pero no salió nada. «Está bien», él dijo. Sin prisa. Un día, se sentó a su lado en silencio, sosteniendo la caja de música contra su pecho. El viento soplaba suavemente, pero ella no temblaba. Más tarde esa noche, después de cenar, Evan oyó algo extraño en su rincón, un zumbido bajo. Era irregular, roto, pero musical. Ella tarareaba la melodía. Era la primera vez que la oía a la luz del día. No habló, no se giró, solo escuchó. Dejó que sucediera. Supo entonces que su voz no se había ido. Simplemente había quedado sepultada. Unos días después, algo más cambió. Aira comenzó a escribir. Al principio, eran solo palabras sueltas garabateadas en pedazos aplastados. Palabras como cielo, silencio o arreglar. Luego vinieron frases sencillas. «Me gusta esto» o «estás a salvo». Evan le dio un viejo bloc de datos para que le resultara más fácil. Sus dedos se movían lentamente, inseguros, pero su rostro mostraba concentración. Escribió: «¿Cómo funciona una caja de música?». Él sonrió. «¿De verdad quieres saberlo?». Ella asintió. Así que le mostró engranaje por engranaje, resorte por resorte. Le explicó cada uno. Y ella escuchaba como si fuera lo más importante de la galaxia. Un día, mientras él reparaba una consola rota, ella escribió: «De verdad fui un don». Evan hizo una pausa. La miró, sentada en el banco, con sus ojos violetas fijos en el panel brillante.
Se sentó a su lado. Nunca fuiste un don, dijo lentamente. Fuiste desechado por alguien que no vio tu valor, pero eso no te hace inútil. Ella lo miró por un largo rato y luego escribió, «No quieres venderme». Su voz era firme. Nunca. Ella no sonrió, pero algo se suavizó en su rostro, como si un aliento que había contenido en su pecho por demasiados años finalmente se hubiera liberado. Esa noche, Evan no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana mirando las estrellas, preguntándose si el mundo de Gira alguna vez la había visto como algo más que un problema, una decepción. No entendía la política extraterrestre, pero sí la crueldad. También lo había visto en la Tierra. Un suave ruido le hizo girarse. Elra estaba parada cerca, con su manta envuelta alrededor de sus hombros. Él le dedicó un suave asentimiento. Tampoco puedo dormir, ella no respondió. En cambio, ella se sentó a su lado. Entonces extendió la mano vacilante, insegura. Ella tocó sus dedos. No era mucho, pero era la primera vez que tocaba a alguien voluntariamente. Se quedaron sentados así en silencio por un rato. Luego susurró muy suavemente. No fue casi nada, arreglaste la caja de música. Puedes arreglarme a mí también. Evan se giró lentamente. Su rostro era serio, frágil. Él no respondió de inmediato. Luego dijo, no creo que necesites que te arreglen. Creo que solo necesitas que alguien vea tu verdadero yo. Ella no lloró, pero sus ojos estaban húmedos. Y luego volvió a susurrar. Quiero hablar más. Quiero ser como tú. Él sonrió. No tienes que ser como yo. Simplemente sé tú mismo. Eso es más que suficiente. Ella asintió lentamente, con su mano todavía tocando la de él. Esa noche no regresó a su rincón. Ella permaneció a su lado hasta que las estrellas se desvanecieron. Y en los silenciosos susurros de la noche, una niña que una vez fue llamada muda, había comenzado a encontrar su voz, no solo a través de las palabras, sino a través de la confianza. El día que el varón se enteró de que su hija había hablado. El aire en el planeta parecía cambiar. Al otro lado de la capital, en su imponente propiedad tallada en piedra negra, el barón Krell Barnat aplastó una copa de oro en su mano. El vino púrpura se derramó por sus dedos mientras leía el mensaje de uno de sus espías. Tu hija habló al cuidado del humano. Ella habló. El varón gruñó, con la voz aguda y llena de incredulidad. A él. Los guardias de la habitación no se atrevieron a respirar. El orgullo del varón siempre había sido su mayor armadura, y Elra, su hija muda, había sido su mayor vergüenza. Se había burlado de su silencio durante años, sin esperar nunca que nada cambiara. Y ahora, gracias a un humano, ella había usado su voz. Fue una humillación. Traedla de vuelta, ordenó con frialdad. Ahora Evan sabía que se avecinaban problemas antes de que llegaran. Esa mañana, mientras arreglaba una bomba de gasolina afuera de su taller, notó que el cielo se oscurecía, no por las nubes, sino por un aerodeslizador negro que descendía lentamente sobre su techo. Era elegante, de bordes afilados y llevaba el sello de la casa Barnat. Se giró rápidamente y corrió hacia el interior. Elra estaba cerca de la ventana, agarrando la caja de música contra su pecho. Ella ya los había visto. Eira, dijo, tratando de mantener la calma. Quédate detrás de mí. El aerodeslizador aterrizó. 4 guardias blindados descendieron, con capas plateadas ondeando tras ellos. Su líder, un alienígena alto con marcas doradas en el casco, habló alto y claro. Por orden del barón Krell Barnit, estamos aquí para recuperar a la hija que tan generosamente les confió. No se irá a ninguna parte, dijo Evan con firmeza, de pie en la puerta. Es del barón, respondió el guardia. Esto no es una petición. Nunca le perteneció a nadie. Evan espetó. Es una persona. Hillary avanzó tras él, silenciosa pero temblorosa. Otro guardia levantó su arma. Hazte a un lado. Evan apretó los puños.
Si te la llevas contra su voluntad, no habrá silencio. Los guardias avanzaron. Evan atacó primero. Golpeó a uno en el casco y esquivó una cuchilla eléctrica del segundo. Pero eran demasiados. Fue placado, inmovilizado contra el suelo. Un guardia le puso una vara brillante en el pecho, electrocutándolo hasta que su brazo se detuvo. Moviéndose. ¡No!, gritó Elira. Su voz resonó por la sala. Clara, aguda, aterrorizada. Todos los guardias se quedaron paralizados. Uno giró la cabeza. Acaba de hablar. Elira permaneció de pie, temblorosa, pero erguida. Suéltalo. Tenía las manos apretadas. Respiraba agitadamente. El guardia principal dudó. Tenemos órdenes. No me voy, dijo más alto ahora. No contigo. No con él. Chica, tu padre exige. Él no es mi padre. Gritó. Se hizo el silencio. Se giró hacia Evan, que yacía en el suelo, magullado pero despierto. Corrió hacia él, arrodillándose, y le puso las manos en los hombros. No te voy a dejar, susurró. Los guardias se miraron entre sí. Ella habló, murmuró uno. Eso es imposible. El guardia principal retrocedió. Se dio un golpecito para calmarse. Informa al varón. La chica se niega y habla ahora. Siguió una larga pausa. Luego se giró. Nos los llevamos a ambos. Estaban encerrados en habitaciones separadas dentro del palacio del varón. La celda de Evan era de metal frío, sin ventanas y solo con una luz parpadeante encima. Caminaba de un lado a otro con los puños apretados. Había fracasado. Debería haberla escondido. Luchado más. Algo. Al otro lado de la finca, en una alta torre rodeada de guardias, Ira estaba sentado solo en una cama ancha. La habitación era lujosa con plantas brillantes y cortinas de seda, pero hacía más frío que cualquier noche que hubiera pasado en el suelo del taller de Evans. Esa noche llegó el varón. Vestía una armadura brillante y una capa oscura. Sus ojos, siempre fríos, ahora ardían de furia y algo peor, orgullo herido. Hablaste, dijo secamente. El LRA no dijo nada. Se acercó. Te entregué a un humano como broma, como lección, y ahora hablas. Aún así, ella no respondió. Respóndeme, gritó. Ella lo miró, no con miedo, sino con calma. Hablé porque alguien escuchaba, dijo en voz baja. Él parpadeó, aturdido. ¿Te atreves? Nunca intentaste oírme, continuó ella, con voz temblorosa pero clara. Lo hizo. Esperó. Fue amable. El varón levantó la mano, pero se detuvo. Elra no se inmutó. La bajó lentamente. Eres hija de mi sangre. Gruñó. Lo recordarás. Ella se irguió. No, recordaré quién me salvó. De vuelta en la fría celda, Evan se sentó en el suelo, débil pero vivo. Tenía moretones y cortes, pero no le importaba el dolor. Solo un pensamiento ardía en su mente. ¿Está bien? Entonces la puerta se abrió con un crujido. Una figura entró. Un anciano alienígena vestido con suaves túnicas verdes. Era un representante del Consejo Galáctico. Humano, dijo el anciano. Habrá un juicio. Evan levantó la vista. ¿Un juicio? El Consejo ha oído rumores sobre una niña que fue tratada como una posesión y un humano que le dio dignidad. Las acciones del varón podrían ya no estar ocultas. Evan se puso de pie lentamente y Elra, la anciana, esbozó una leve sonrisa. Hablará por primera vez ante las estrellas. Las grandes cámaras del Consejo Galáctico nunca habían estado tan llenas. Líderes de todas las estrellas se reunieron en filas de altos asientos plateados, sus largas túnicas brillando suavemente bajo los brillantes paneles de luz. Nobles alienígenas, eruditos, jueces, incluso algunos humanos, todos sentados en silencio, con la mirada fija en la plataforma central. Hoy no era una audiencia cualquiera. Hoy, la hija del varón Krell Barnat hablaría. Elra se quedó de pie en el centro,
Su piel plateada brillaba bajo las luces del consejo. Vestía una sencilla túnica blanca y su larga cabellera pálida caía suavemente sobre sus hombros. Parecía pequeña ante la multitud, frágil, pero sus ojos violetas ya no reflejaban miedo. Al borde de la cámara, tras una fila de guardias, Evan permanecía de pie con el labio magullado y el brazo vendado. Había rogado estar allí, no por sí mismo, sino para demostrarle que no estaba sola. El portavoz del consejo, un ser alto con 6 ojos y una voz como un trueno suave, se levantó y la miró. Aira Barnat, la portavoz, dijo, naciste muda. Durante años fuiste conocida como la hija silenciosa del varón, y sin embargo hoy pediste hablar ante este consejo. Es correcto. Elra asintió una vez. Su voz era suave pero firme. Sí. Una onda de sonido recorrió la cámara. Nadie esperaba que hablara con tanta claridad. El orador continuó, puede hablar ahora. Di lo que quieras decir. Miró a su alrededor, tantos rostros, algunos fríos, otros curiosos, otros dubitativos. Entonces sus ojos se encontraron con los de Evan y comenzó. Mi nombre es, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Durante la mayor parte de mi vida, guardé silencio. No porque no pudiera hablar, sino porque nunca me escuchaban. Los susurros resonaban entre la multitud. Mi padre, el barón Krell, trató mi silencio como una debilidad. Les decía a los demás que estaba rota. Se dio por vencida conmigo. Y cuando me convertí en una mancha en su orgullo, me entregó como si no fuera nada. Jadeos, murmullos. Evan apretó los puños. Quiso dar un paso adelante, tomarle la mano, pero se quedó quieto. Este era su momento. Ayira continuó. Me entregó a una humana, una desconocida, una mecánica, como una broma. La que hablaba asintió. ¿Y este humano te hizo daño? No, dijo rápidamente. Nunca me tocó con crueldad. Nunca levantó la voz. Nunca pidió nada. Solo me dio espacio, amabilidad, tiempo. Una lágrima resbaló por su mejilla, pero no se detuvo. Él me habló incluso cuando no pude responder. Esperó. Me dio libros, dibujos, historias, calidez y seguridad. Ahora miraba directamente al consejo. Y una noche, por primera vez en mi vida, quise hablar. La cámara estaba en silencio. Incluso los rostros más fríos la observaban con los ojos muy abiertos. Alzó un poco la voz. Hablé porque me sentía segura, porque alguien me veía como una persona, no como una propiedad, no como una vergüenza, preguntó el orador. ¿Y deseas regresar a la casa Barnat? Negó con la cabeza. No. ¿Deseas vivir como un ciudadano libre? Sí. El orador miró hacia el asiento elevado donde se sentaba el barón Krell, rodeado de nobles. Barón Barnit, ¿niega estas afirmaciones? El barón se puso de pie lentamente, con el rostro rígido. Nació rota. La humana retorció su mente. Todo esto es una tontería. Pero el consejo no lo escuchaba. Todas las miradas seguían fijas en la chica que una vez había sido muda. Ahora, de pie con una voz que estremecía las estrellas, una de los miembros del consejo, un juez de piel azul habló. Hemos revisado las pruebas, las grabaciones de la guardia, sus dibujos, los informes y ahora sus palabras. Otro alienígena se puso de pie. La niña fue silenciada por el miedo, no por el destino. Ese miedo fue creado por su propia sangre. El orador levantó una mano. Este consejo declara a Aya Barnat libre de todo reclamo o control bajo la casa Barnat. Ella es su propio ser con plenos derechos. La cámara retumbó en señal de asentimiento. Elra dejó escapar un suspiro que no sabía que había contenido. Entonces el orador se giró hacia Evan. Un paso al frente. Lo hizo lentamente, inseguro. El orador preguntó, ¿por qué la aceptaste? Evan miró y luego habló. Porque nadie debe ser tratado como basura. Necesitaba ayuda. Y vi a alguien asustado. No roto.
Eso es todo. El consejo volvió a guardar silencio y luego, lentamente, un miembro comenzó a aplaudir, luego otro, y otro hasta que toda la cámara resonó con el sonido de manos, garras y aletas, todos aplaudiendo a una humana y a una niña que una vez fue muda. Más tarde, en un tranquilo jardín fuera del edificio del consejo, bajo un árbol resplandeciente, Evan estaba sentado cerca, en un banco de piedra, observando el destello de las estrellas. Ella se acercó a él y se sentó a su lado. Él la miró. «Lo lograste». Ella sonrió. Su verdadera sonrisa. «Me diste mi voz», dijo en voz baja. Evan negó con la cabeza. «No, Aira. Lo tuviste todo el tiempo. Solo necesitabas que alguien la escuchara». Miró las estrellas y susurró. «Entonces quédate. Sigue escuchando». Él asintió siempre. Y en la noche silenciosa, no se necesitaron más palabras porque esta vez su silencio estaba lleno de paz, no de miedo. Las estrellas sobre la corte galáctica brillaron con más fuerza que nunca. Desde planetas cercanos y lejanos, las voces llenaron las ondas con una sola pregunta. ¿Quién era este humano? ¿Y cómo había ayudado a hablar a una alienígena destrozada? La noticia se había extendido más rápido de lo esperado. Los videos del primer discurso de Alira habían llegado a las colonias exteriores. La gente lloró al verlo. Otros cuestionaron la forma en que las casas nobles trataban a los suyos. Pero la mayor tormenta estaba por llegar. El Consejo Galáctico había convocado un juicio formal. No solo para liberar a Elra, sino para juzgar al propio varón. El varón Krell. Barnit había gobernado su mundo con férreo orgullo. Pero ahora ese orgullo se había convertido en su debilidad. Todas las miradas estaban puestas en él, y lo odiaba. El juicio se celebró en la Cámara Estelar Central, un antiguo tribunal que flotaba sobre la órbita de un planeta neutral. Estaba construido con piedra negra envuelto en campos de fuerza y rodeado de silencio. No se permitían armas, solo la verdad, solo la ley. Elra estaba junto a Evan. Vestía una suave túnica blanca con bandas plateadas. Sin collar, sin cadenas. Evan vestía su ropa más limpia, remendada y sencilla, pero se comportaba como alguien que no tenía nada de qué avergonzarse. Al entrar en la sala del juicio, miles de ojos observaban desde todas las direcciones de la galaxia, a través de pantallas, a través de especies. La sala era redonda, se elevaba como un estadio, llena de jueces, historiadores, familias reales y civiles. El juez principal, un ser más antiguo que la mayoría de las estrellas, levantó un largo bastón de cristal. Este juicio se convoca para examinar las acciones del barón Krell Barnit en relación con el tratamiento de su hija Elira, y la deshonra que cayó sobre este consejo. El barón permaneció de pie al otro lado de la cámara, con los brazos cruzados. Su rostro era como una piedra, pero sus ojos ardían con una rabia silenciosa. El juez continuó. La niña fue declarada muda por más de una década. Sin embargo, al cuidado de un mecánico humano común, encontró su voz. ¿Por qué dio un paso al frente? Su voz era tranquila, más fuerte que antes. Porque él escuchó. Porque no me trató como un objeto. Porque esperó. El juez se volvió hacia el varón. Varón Krell, ¿cómo responde? La voz del varón era baja y amarga. La crié de la manera que sabía. Le di comida, refugio, ropa. Su silencio fue una maldición, no mi culpa. Evan dio un paso al frente. Nunca fue maldecida. Estaba asustada. La hiciste sentir pequeña todos los días. Eso no es criar a una hija. Eso es romper un alma. La sala murmuró. El juez asintió. Hemos visto registros, informes de guardias, susurros de sirvientes, imágenes de su propia mano, dibujos llenos de dolor. Díganos, varón, ¿por qué entregársela a una humana? El varón levantó la barbilla. Era una desgracia. Quería que se fuera. Jadeos, dijo el juez. Nada durante un largo momento. Luego, lentamente,
Se giró hacia el balcón donde el público observaba. Apareció un holograma. Mostraba a Ira en el dibujo del taller de Evan. Luego otro, su susurro, en casa. Luego la voz que usó durante su testimonio. Toda real, toda cruda. La gente en la cámara se secó los ojos. Luego apareció otra imagen del varón entregando a Lyra como un juguete, sus invitados riendo. El juez bajó su bastón. Un niño no es una propiedad. Una hija no es una carga y la nobleza no significa crueldad. El barón Krelj no dijo nada. El juez volvió a mirar a Elra. ¿Deseas justicia? Elra miró a Evan. Luego de nuevo al consejo. No quiero. Venganza, dijo en voz baja. Quiero libertad y quiero que otros como yo sean vistos. El juez asintió. ¿Y tú, humano, Evan Cade, qué pides? Evan guardó silencio un momento. Luego él dijo, nada. No la ayudé por la recompensa. Acabo de ver a alguien que necesitaba amabilidad. Más murmullos en la cámara. El juez se puso de pie. Entonces que se sepa esto. El consejo declara al barón Krell Barnit culpable de negligencia, deshonra y abuso de poder. Es despojado de todos los títulos nobiliarios. Sus posesiones serán entregadas al público y será exiliado de su antiguo trono para siempre. Se oyeron gritos, algunos de asombro, otros de alegría. Elra no se movió. Se quedó mirando a su padre al otro lado de la habitación. El barón Krells, con el rostro desencajado por la rabia. Te arrepentirás de esta chica. Pero dio un paso al frente y habló con claridad. No, te arrepentirás de no haberme conocido. Los guardias se lo llevaron. No miró atrás. Más tarde, fuera de la cámara, Aira estaba junto a Evan en un tranquilo jardín bajo estrellas artificiales. Una suave brisa se movía entre los árboles brillantes. Ella lo miró. Me apoyaste. Evan sonrió. Nunca necesitaste que te salvaran. Solo necesitabas que alguien creyera en ti. Ella tomó su mano suavemente. Quiero quedarme contigo. No porque no tenga otro lugar, sino porque estás en casa. Evan asintió. Entonces, construyamos algo nuevo juntos. Y sobre ellos, las estrellas seguían brillando. Testigos de un juicio no solo de ley, sino de corazón. Donde una chica silenciosa encontró su voz, y un humano recordó a una galaxia lo que la bondad podía lograr. Pasaron semanas desde el juicio, pero los ecos de su voz aún llegaban a los confines de la galaxia. La gente recordaba a la chica que una vez se creyó muda, que se paró frente a nobles y habló no con ira, sino con serena verdad. Algunos la llamaron valiente. Otros la llamaron un milagro, pero para Evan Cade, ella era simplemente Elra, la chica que había cambiado sus vidas para siempre. Regresaron al humilde taller de Evan. Pero ahora se sentía diferente. No porque las paredes fueran más nuevas. No lo eran. No porque hubiera más dinero. No lo había. Sino por la forma en que se movía por el espacio, ya no caminaba como una sombra. Ya no se estremeció cuando él entró en la habitación. Ya no mantuvo la vista fija en el suelo. Se rió. A veces, ahora en voz baja, como si aún estuviera aprendiendo el significado de la risa. Hablaba no constantemente, sino cuando tenía algo que decir, y sus palabras siempre tenían peso. Hacía preguntas sobre los humanos, sobre la tierra, sobre por qué Evan eligió vivir solo, tan lejos de su gente. Él no siempre tenía buenas respuestas, pero le gustaba como ella escuchaba. Una noche, mientras él cocinaba una comida sencilla, ella se quedó de pie junto a la ventana mirando las estrellas de nuevo, el mismo lugar donde una vez lloró en silencio. Ahora se giró y dijo, de pequeña, solía mirar las estrellas y me preguntaba si alguna vez me verían. Evan levantó la vista de la estufa, y ahora ella sonrió. Ahora saben mi nombre. Más tarde esa noche, mientras compartían té caliente, Elra sacó de nuevo la caja de música. La que Evan había arreglado. Le dio cuerda suavemente y sonó la misma melodía frágil.
Solía pensar que este sonido era solo metal roto, dijo. Evan arqueó una ceja. Y ahora suena a libertad, susurró. Luego metió la mano en su bolsillo y le dio algo. Un trozo plano de metal con un nuevo dibujo grabado. Eso. Eran los dos, uno junto al otro bajo un árbol. Pero esta vez, algo nuevo. Un pequeño hogar detrás de ellos. Un espacio compartido. Un futuro. Evan la miró con voz tranquila. ¿Es esto lo que quieres? Elra asintió. Quiero quedarme. No porque me hayan regalado. No porque no tenga otro lugar. Me quedo porque lo elijo. Su corazón se llenó de alegría al oír sus palabras. No solo hablaba ahora. Estaba reclamando su voz, su vida. Pasaron los meses. Juntos, repararon más barcos, compartieron historias y poco a poco reconstruyeron el taller para convertirlo en algo más que un simple lugar de trabajo. Convirtieron una de las habitaciones laterales en un pequeño espacio de lectura. Añadieron piedras brillantes a las paredes. Evan plantó flores que florecieron bajo la luz artificial. Una mañana, se acercó a Evan con un pequeño anillo de metal hecho con piezas viejas de barcos. Le temblaban los dedos, pero no la voz. Leí algo sobre tu cultura humana, dijo. Cuando dos personas se eligen, llevan anillos. No pertenecen a nadie más que a la otra. La mirada de Evan se suavizó. Hice esto, dijo, es para ti. Él lo miró. Una cosa simple, tosca y hermosa. Entonces le tomó la mano. ¿Te pondrás el mío? Yo sí. Intercambiaron anillos en silencio. Sin ceremonias, sin invitados. Solo dos personas que se habían encontrado cuando a nadie más le importaban. Un año después, se difundió la noticia de un nuevo programa del Consejo. El Proyecto Ayira. Su objetivo era proteger a jóvenes alienígenas con discapacidades, silencio o necesidades especiales, ofreciéndoles atención, no jaulas, educación, no exilio. Pidieron ser su primera embajadora. Se paró una vez más ante una multitud de muchas especies y contó su historia de nuevo, no como una víctima, sino como alguien que había sanado. Terminó su discurso con un mensaje que hizo que todos los corazones en la sala se detuvieran. Solían llamarme muda, rota, indigna, pero un humano me dio algo que ningún título jamás me había dado. Él escuchó, no me curó, me dejó ser yo misma. Y ahora hablo, no solo con palabras, sino con amor. Entre la multitud, Evan observaba con silencioso orgullo. Después del discurso, corrió hacia él, sonriendo. ¿Estuvo bien?, preguntó. Él asintió. Fue perfecto. Luego susurró, hablaste por la galaxia. ¿Pero cuándo hablaste por mí? Se inclinó, apoyando la frente contra la de él. Hablé por ti, dijo, el día que te llamé a casa. Y bajo las estrellas, en un mundo que una vez ignoró su voz, ahora se erguía firme. No porque alguien la salvara, sino porque alguien creyó en ella. Y al final, no solo encontró su voz, encontró su lugar.